Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que es evidente que lo que explica, muy bien explicado la senadora Marisa Martínez, conduce a concluir una expresión que ya se ha visto aquí en Bogotá hace unos meses en protestas por avalúos catastrales, ¿no? Vecinos que salían con unos avisos que decían algo así como que toca vender el predio para poder pagar el impuesto predial. Se resume un poco en esa especie de drama para las personas, ¿no? Bueno, o dejar de comer, o de aliviarse, o de recrearse, de lo que sea, para poder pagar unos prediales que se han convertido casi que en confiscatorios, en muchos casos. Ahora, esto, la senadora Marisa pues se centra en el caso del Meta, que era lo que ella quería trabajar, pero también es cierto que está pasando en todas partes, pues en unos sitios más, en otros menos, eso ahí hay ciertas variaciones, pero el fenómeno es un fenómeno nacional, y aquí hay que empezar por señalar esto. Esta es una política nacional, definida por los gobiernos nacionales, obedeciendo a las órdenes o a las orientaciones, o como las quieran llamar, del Banco Mundial. Y el gringo ahí, es omnipresente. Inclusive ya hasta van a reestructurar el ejército de Colombia de acuerdo con las conveniencias de los gringos y de la OTAN. Pues, son insaciables en sus exigencias. Pero bueno, ese es un punto que es clave en el enfoque. Entonces lo que uno puede observar es que van varios años tomando medidas en esta dirección. En esta dirección, que al final lo que terminan es sacando a los más débiles de las regiones o de los mejores predios por la vía de encarecerles tanto sus tributos que se vuelve imposible sostenerse sobre las propiedades. Veamos algunos hechos. Pues voy a ser muy breve, pero señalemos algunos hechos. La ley 1450 del 2011, que es el Plan Nacional de Desarrollo, el primero del presidente Santos, el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, que el Polo afortunadamente votó en contra. Ese es un honor que nos queda. Votamos en contra de ese Plan Nacional de Desarrollo porque, como todos, son de su desarrollo. Ahí, ¿qué sucedió? Que las tarifas las elevaron en la base de la tarifa. Explico esto para los que nos puedan ver algún día por televisión y de pronto no sean muy ilustrados. El impuesto predial es una combinación entre el avalúo catastral, es decir, lo que le suponen que vale el predio, más una tasa que le cobran a ese predio. Bueno, esa tasa hasta el Plan Nacional de Desarrollo iba entre el 1 por mil y el 16 por mil. Es una medida. Entonces a unos predios pueden cobrar el 1, eso lo definen los consejos municipales, el 2, el 3, del 1 al 16. Se supone que los predios más caros el 16 y los más baratos el 1. Bueno, lo que hicieron fue que cambiaron las tasas y dejaron el 16 fijo y subieron la parte de abajo, o sea, subieron del 1 al 5%, o sea, ya no van del 1 al 16 por mil, sino del 5 al 16 por mil, o sea, 5 veces más en la parte baja de la tabla. Eso es un golpe durísimo a unas cantidades inmensas de gentes que no son definitivamente personas adineradas, porque recordemos que en Colombia pues hay mucha gente pobre o de clase media que posee algún tipo de bien, una casa lote o una pequeña parcela o lo que sea, ¿no? Entonces ya aquí hay una cosa que sería bien discutible, ¿no? El cambio de las tasas no cae sobre los más poderosos, sino que cae sobre los más débiles y en una proporción muy grande, quintuplica la tasa. El segundo hecho que hay que mencionar aquí, y este me parece gravísimo, porque este es de esas exacciones que no se sienten pero que golpean durísima, es que en el Plan Nacional de Desarrollo del 2014 al 2018, otra vez el presidente Santos y otra vez el Polo votó en contra, crearon una cosa, o se inventaron una cosa que llaman el catastro multipropósito. Siempre hay que temerle a esas palabrejas que son como rimbombantes, ¿no? Ahora andan con la austeridad inteligente, qué miedo, ¿cierto? ¿Qué vendrá detrás de una palabreja como esa, ¿cierto? Entonces, bueno, en el catastro multipropósito, en el artículo 114, se establece que los ajustes anuales de la valorización de los predios ya no se van a hacer de acuerdo con el IPC, o sea, el índice de precio al consumidor, la inflación que llamamos, la carestía, sino que ahora se van a hacer en función del IBP.
IVP, que es índice de valorización predial. Esto tiene una gravedad grande porque normalmente los ingresos de la gente cuando suben en función de la inflación con el índice de precios al consumidor, pero aquí lo que van a hacer es separar el aumento, el reajuste anual lo van a poner de acuerdo con el IVP. Y veamos ejemplos de lo que esto significa. Esto es lo que ya ha venido sucediendo en Bogotá, en el resto del país apenas está empezando a suceder, pero hacia adelante va a ser muy grave. Miren, el IVP en 2009 se incrementó 6%, estoy redondeando las cifras, el IPC 2%, o sea 4% más. 4% más, eso es bastante. En el 2010, 5% el IVP y 3% el IPC. En 2011, 6%, estoy redondeando, insisto, 6% el IVP y 3.7% el IPC. En el 2012, 6% contra 2%. En el 2013, 6% contra casi 2%. Y en el 2014, 5.95 contra 3.66. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que se va a volver constante, que suba más el catastro, pues la valorización de los predios, que lo que suba el ingreso de las personas. Es así de simple, eso es lo que quiere decir esto. O sea que cada vez el pago por impuesto predial va a comer más del ingreso de los ciudadanos, cuando la gran mayoría de los ciudadanos, si bien les sube su ingreso con la inflación. Claro, no faltan los que les sube por encima, pero eso siempre suelen ser una minoría muy grande de los colombianos. O sea que se va a fortalecer la tendencia de que la gente tendrá que comer menos, vestirse menos, curarse menos para poder pagar estos avalúos. E insisto, ser propietario de un bien en Colombia no vuelve a nadie rico. O sea, es más, en la mayoría de los casos el bien a duras penas es un bien de uso, que ni siquiera es un bien, digamos, con sentido económico, sino que simplemente la gente vive ahí y punto. Pero no le genera ningún ingreso adicional. Este es, digamos, esto todavía no está afectando tan duro, pero va a afectar durísimo. En Bogotá sí está golpeando durísimo desde hace rato porque lo utilizan desde hace días y por eso el predial en Bogotá es bastante más alto, pues lo que se paga que en otras partes del país. Ahora, la tercera variable que hay que tener en cuenta en este asunto, que es lo que puede estar sucediendo en los ejemplos que se han puesto, es que además de estas dos cosas que he mencionado, el cambio en la tasa y el ajuste anual de lo que le suponen al predio que vale, hay otra cosa que son las actualizaciones que llaman cada 5 años, las actualizaciones del valor catastral de los predios. También lo hemos llamado los reavalúos catastrales, y es que cada 5 años hay que reajustar el valor de los predios, además de lo que diga la inflación. Entonces el DANE tiene sus tablas y sus cosas, ¿cierto? Y hay unos revalúos que suelen ser altísimos, y buena medida yo creo que lo que muestra la senadora Marisa en Los Llanos es eso, es que hay unos brincos inmensos del 100%, del 200%, del 300% en el valor que resulta ser castigado por la tasa, que también puede golpear al predio porque sube la tasa. Si estaba en el 2 por mil, puede de pronto pasarse al 5 por mil o el 10 por mil, dependiendo de la estructura que le esté tocando. Todo esto, repito, con independencia del ingreso que esté produciendo el bien. Esta es la parte más grave del asunto. Es que los impuestos se pagan con la liquidez que tengan las personas, bien sea de utilidades o de ingresos salariales o de lo que sea, que no necesariamente suben como suben las tasas impositivas y los avalúos catastrales y los reavalúos catastrales. Me voy a referir brevemente a esta última parte que me parece la más grave de todas, es la que más golpea, ¿sí? Y tiene que ver con esto, que probablemente sea la explicación de lo que está pasando. En los últimos años en Colombia ha habido una fuerte valorización de la propiedad tanto urbana como rural. Ese es un hecho conocido. Eso obedece a muchas causas de distintos tipos, pero yo quiero resaltar una causa que me parece que puede ser la fundamental y que es muy grave porque crea una descompensación de todos los tipos, y es que en los últimos años en Colombia hubo un fuerte incremento del ingreso en dólares, porque además aquí nos han metido, cosa contra la que el gobierno nunca hizo nada, ningún gobierno, porque aquí nos han metido la falacia de que
Cualquier cosa que signifique ingreso de dólares al país es maravilloso y usted no debe preocuparse por nada porque eso siempre es bueno en todos los casos. Y resulta que eso es una mentira grandísima que se le dice a los colombianos. Entonces hubo un proceso fuerte de revaluación del peso, que arruinó el agro y que arruinó la industria y que hizo indeseable invertir y estar en el sector industrial y agropecuario. Y entonces se creó, en parte por eso y por otras razones, pero en parte por eso se creó lo que se conoce con el nombre de una burbuja inmobiliaria. Sí, que tiene que ver que como los otros negocios no funcionan, los recursos tienden a irse hacia donde haya mayores utilidades y eso genera burbujas. No sé, hay burbujas, puede haber, por ejemplo, hubo burbujas de las materias primas a escala global, o hubo burbujas del internet en los 2000 por ahí en Estados Unidos, o la burbuja que crearon Estados Unidos haciendo fraudes con las hipotecas subprime. Eso obedece a muchas cosas. Pero al final, ¿qué es lo que sucede? Que dispara los precios de la propiedad inmobiliaria toda, del suelo, urbano como rural, etcétera. Y miren cifras que nos indican lo que ha venido pasando. Entre el 2010 y el 2014, el valor catastral nacional pasó de 520 billones de pesos a 1.058 billones de pesos. O sea, dobló su monto. Y eso lo que le significa es un mamonazo a los bolsillos de la gente brutal. Gente que no está aumentando sus ingresos ni siquiera remotamente parecido a lo que le está incrementando esto. Esto se ha vuelto un problema nacional sobre el cual el gobierno no ha hecho nada. Claro, el gobierno feliz, ¿no? Todos los gobiernos felices, no, pues más platica, pues sí, muy contentos, pero es una irresponsabilidad. El gobierno debe poner los ojos, o ha debido poner los ojos sobre este fenómeno, porque este es un fenómeno, digamos, es una deformación de la economía. O sea, no es el crecimiento natural de una economía que está prosperando, sino es una economía que tiene 1000 líos y 1000 deformaciones y termina reventando en esto. Y ahora que la economía cae, pues va a ser mucho más difícil, senadora Marisa, atender estos pagos, porque esto no se va a desinflar de un día para otro. Para que el gobierno se reúna y diga que bajaron los avalúos catastrales, señor ministro, eso sí que va a ser bien exótico que suceda, ¿cierto? O sea, que la gente en peores condiciones y va a tener que seguir pagando unos precios altísimos por esos avalúos. En el caso de Bogotá, por ejemplo, que conozco más, en el caso de Bogotá, los predios en Bogotá, su valor catastral aumentó también como el promedio nacional, como en el 100%. Entonces nos han dicho, y eso hay que tener cuidado, no nos vayan a decir ahora eso, senadora Marisa, no, es que aparecieron más predios y hay más predios. No, eso en general no es cierto, porque el aumento no suele ser tan grande. Entonces, por ejemplo, en Bogotá se duplican los pagos y el número de predios crece 7%. Pues en el periodo que estamos mirando aquí. Entonces no es esa la explicación del fenómeno. Sí, no es esa la explicación del fenómeno, sino que el fenómeno es una burbuja que está montada, pues repito, sobre muchas razones. Yo di una de las razones importantes del asunto, pero por supuesto hay otras. Por último, señalar esto, yo creo que en el caso de la altillanura hay poderosísimas fuerzas impulsando un proceso de especulación inmobiliaria. Yo lo he dicho aquí en todos los tonos, es evidente. La SAC ha hablado de valorizaciones en Puerto de Gaitán del 3000%, que no corresponden con ningún incremento ni de la producción, ni de la productividad, ni de nada. Y yo creo que detrás de esto, en el caso de la altillanura, hay un proceso presionando desplazamiento. O sea, estas son cosas que sirven o se utilizan para sacar pobres y clases medias de ciertas tierras, porque no se pueden sostener, es imposible. O sea, entonces el pobre supuestamente se enriquece y esa es su desgracia, eso es lo que al final lo arruina, ¿cierto? Porque tiene que terminar vendiendo su finca y retirándose quién sabe a qué o lo que sea, o su casa, para poder pagar estos incrementos. Y repito, en la altillanura hay que echarle ojo. Yo sigo convencido de que en la altillanura hay un proceso de especulación inmobiliaria absolutamente calculado. Y hay que mirar qué papel está jugando el gobierno en esto, porque el gobierno está montado en ese proceso. Y hay que mirar qué papel está jugando el IGAC en este asunto. A ver hasta dónde, digamos, es natural lo que está apareciendo allí, o está por el contrario calculado y estimulado en unas determinadas direcciones. Que estamos hablando de que esas tierras se las quieren vender a los gringos. La línea central es que esas tierras sean para los gringos. Hágame el favor.
Entonces, ¿qué fenómenos pueden estarse desatando allí? Y por supuesto no van a resistir. Ahora, al ciudadano del común, como en los gravámenes de valorización les venden el cuento, no, es que usted se enriqueció, ¿cierto? Entonces resulta una persona que tiene una casa para vivir en ella, que su casa ya no vale X, sino que vale 100X. Y si la tiene para vivir en ella, ¿en qué le cambia la vida que no valga X sino 100X? Entonces 100X es más predial, más valorizaciones, más impuestos, más problemas. ¿Y qué? Y entonces le dice, no, pero es que usted la puede vender. Pues sí, si la vende y la va a cambiar por otra igual, pues le vale lo mismo, entonces no logró nada. Sí, y si quiere ganarse unos pesos, pues tiene que vivir peor de lo que estaba viviendo. Eso está suficientemente estudiado ya en economía, cómo funcionan estos fenómenos. Pero llamo la atención sobre esto y concluyo. Esta es una política deliberada de los gobiernos, orientada por el Banco Mundial a sacarle más plata a la gente. O sea, es la idea de que el Estado tenga más plata, no porque la economía crezca y prospere el agro, y entonces en los llanos siembren cosas y allá no sé qué, y si se más no, sino este tipo de trucos, sí, contables, financieros, burbujas especulativas, etcétera, que al final lo que hacen es maltratar al ciudadano, especialmente al común y corriente, porque el que está en el negocio de comprar para revender, el negocio de la especulación, ese se le monta esto, y no le pasa nada. O sea, paga más prediales, pero gana más plata en cada operación que haga de compraventa y de reventa de los predios. El ciudadano del común es el que se queda preso de estas cosas y sufre lo indecible. Muchas gracias, señor presidente.